Y a continuación vamos a dar la bienvenida a nuestra compañera y amiga endocrinóloga, doctora Magali Macías. Magali es doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Realizó su residencia y especialidad en endocrinología en el Hospital César Milstein de la ciudad de Buenos Aires. Tiene otorgado una alta especialidad en educación diabetológica por Emory University. Tiene un título de especialista de endocrinología otorgado por la Universidad de Buenos Aires. Es médico tratante del Hospital de Día del IES en Santo Domingo de los Áchilas y es médico tratante en Clínica Santiago, Santo Domingo de los Áchilas. Muchas gracias, Magali, por asistir y por apoyarnos como siempre. Además, es miembro y socia activa de la Sociedad Ecuatoriana de Endocrinología, Núcleo Pichincha. Magali nos va a abordar un tema importante, que es el estudio de la paciente con hiperprolactinemia, un tema muy común en la práctica clínica diaria. Muy buenos días con todos los presentes. Qué bueno que de a poco se realicen estos eventos presenciales. También saludar a los que nos siguen de forma virtual. Quiero agradecer a la Sociedad de Endocrinología Núcleo Pichincha la invitación a participar de estas jornadas, que más con el tema de estas jornadas de patologías endocrinos metabólicos de la mujer en el mes de la mujer. Les voy a hablar acerca de un tema muy importante, que es el estudio de la paciente con hiperprolactinemia. Primero hagamos la definición de lo que es la hiperprolactinemia. Se define así al aumento de los valores de prolactina a nivel sanguíneo, siendo de 25 nanogramos en la mujer y de 18 nanogramos en los hombres. Quiero que sepan que la hiperprolactinemia es el trastorno más común del eje hipotálamo hipofisario y que ocurre, como bien dijeron, con mucha frecuencia en las mujeres entre 20 a 50 años, teniendo una relación hombre-mujer entre 1 a 10. Pero esta casuística ya cambia a partir de la quinta década de la vida, donde se vuelve una relación hombre-mujer de 1 en 1. Es muy raro encontrar este trastorno en niños o en adolescentes. Tiene una prevalencia de 10 a 100,000 en hombres y de 30 a 100,000 en mujeres, pero esta prevalencia también va a ser diferente de acuerdo a la población que se va a estudiar. Existen poblaciones en Estados Unidos donde hay una prevalencia de 90 por 100,000 mujeres entre edades de 25 a 35 años. La presentación más común de la hiperprolactinemia son los síntomas y signos de hipogonadismo. Entonces, las pacientes van a presentar en un 10 a un 25% de las mujeres trastornos de la menstruación, amenorrea u oligomenorrea. En un 30% galatorrea o infertilidad, y el que se lleva la mayor porcentaje, en un 75%, es el síndrome galatorrea-menorrea, que es la presentación más común en las mujeres de la hiperprolactinemia. En los hombres se presenta más bien como una pérdida de líbido y disfunción eréctil en un 85%. Si bien la literatura dice que el prolactinoma es la causa más común de hiperprolactinemia en más de un 50%, es importante que sepan que hay que diferenciarlo de otras cosas que son mucho más comunes. Por ejemplo, fisiológicas como el embarazo, enfermedades como el hipotiroidismo primario y tener muy en cuenta las causas farmacológicas que aumentan la prolactina. Y les presento a la prolactina. Esta tiene una estructura molecular, yo quiero que la aprecien, es muy similar a la hormona de crecimiento. Comparte similitud también con el lactógeno placentario y al ser similares también van a actuar en los mismos receptores hormonales. La prolactina está formada por 198 aminoácidos, codificada en el cromosoma 6 y es producida en la hipófisis anterior. Esto también tengan en cuenta que la prolactina también se produce en otras partes del cuerpo, en el ovario, en las mamas, endometrio, próstata, linfocitos, en las células hematopoyéticas, en piel, tejido adiposo, timo, en el sistema linfático, en el endotelio, en el cerebro.
Esta producción de las prolactina en otro sitio se ha visto que actúa en el mismo órgano que lo produce. La prolactina tiene una secreción pulsátil, es decir, tiene picos. Estos picos pueden ir de 4 a 14 picos durante el día, donde estos picos, esta pulsatilidad que tiene, puede durar unos 60 minutos y entre pico y pico aproximadamente hora y media a 2 horas. Con el dormir, nosotros tenemos la mayor amplitud de esta secreción y el 50% de la producción de la prolactina va a ocurrir durante el sueño. Al despertar va a disminuir ya el nivel de prolactina. Hablemos un poco del eje lactotropo. Nosotros tenemos a nivel del hipotálamo las células infundibulotubulares. Estas células van a producir dopamina. La dopamina tiene que cruzar este tallo, lo que llamamos el tallo hipotálamo hipofisario, para poder llegar a la hipófisis anterior, la adenohipófisis. La dopamina tiene un efecto inhibidor sobre los receptores dopaminérgicos de las células del lactotropo, donde tenemos receptores dopaminérgicos de 2, de 4, y estas células corresponden a más o menos el 25% de las células en la adenohipófisis. El efecto de la dopamina sobre las células lactotropas es un efecto inhibitorio, es decir, la dopamina lo que va a hacer es bloquearme la producción de prolactina. La prolactina, como sabemos, su función más importante es el inicio y el mantenimiento de la lactancia y actúa sobre el tejido mamario. Y en el acto de la succión vamos a tener que a través de la vía aferente espinal va a producir un impulso en el hipotálamo para la disminución de la de la dopamina. Entonces, esto hace un estímulo para el aumento de la prolactina. Tenemos como factores estimulantes entonces muchos más, como es la hormona liberadora de tirotrofina, la TRH, que tiene un efecto directo sobre el lactotropo, lo que hace que aumente la producción de prolactina. Decíamos de la succión, los estrógenos. El estrógeno también tiene un directo efecto sobre el lactotropo para la producción de prolactina y un efecto inhibitorio de la dopamina. Al inhibir al inhibidor, aumento mi producción de de prolactina. La hormona liberadora de GH, fármacos antagonistas de la dopamina, como la metroclopramida y la domperidona, el polipéptido intestinal vasoactivo, la serotonina y su precursor. La serotonina ejerce un efecto de inhibición de la dopamina. Los antihistamínicos, el estrés, la disminución de glucocorticoides, todos como efectos estimulantes de prolactina. Y los inhibitorios, los agonistas dopaminérgicos, el GABA y la somatostatina. Las funciones de la prolactina, ya conocidos, el inicio y el mantenimiento de la lactancia, actúa sobre la glándula mamaria, produciendo el desarrollo de la misma y producción de leche. A nivel del hígado, ayuda a la síntesis de caseína y lactoalbúmina, que son proteínas que también sirven para la producción de la leche. En el sistema inmune, la prolactina ejerce un efecto de factor de crecimiento de los linfocitos, lo cual mejora el sistema inmunológico, aunque no es algo imprescindible para tener un buen sistema inmunológico. A nivel del ovario y del testículo, la prolactina ejerce una inhibición de la expresión del gen RH. Por eso es que hay una inhibición de la secreción y pulsatilidad de las gonadotrofinas y por eso hay un hipogonadismo cuando tenemos un aumento de prolactina. No solamente actúa ahí, sino que también va a actuar a nivel de las suprarrenales. En las suprarrenales va a actuar por cuanto hay un aumento de la prolactina. Cuando hay aumento de prolactina, hay un aumento de ACTH. La ACTH ejerce su efecto sobre las suprarrenales, aumentando los andrógenos y el cortisol. En el hueso, conocemos que hay un aumento de la reabsorción del hueso en las mujeres que están embarazadas, porque esto favorece la
salida de nutrientes del hueso. Pierde hueso la mujer, pero estos nutrientes a su vez van a ser para favorecer al feto que está en desarrollo. A nivel de estudios en ratas, se ha visto que también la prolactina ayuda a una liberación de insulina, proliferación de células beta y favorece la adipogénesis. La prolactina a nivel de nuestra sangre va a circular en varias formas isoméricas. Nosotros tenemos la prolactina monomérica, que corresponde a aproximadamente el 85% de la prolactina circulante, que es la nativa, y la que es la prolactina que tiene una función, cumple la función activa. La bicprolactina, que corresponde a un 20% del nivel de prolactina, y la bicprolactina, que es una prolactina de peso molecular alto, por arriba de 150, que debe de circular en forma mínima menor al 10%. El que tengamos este aumento de la macroprolactina va a dar de la bicprolactina, va a dar a una entidad que es la macroprolactina. Pero entonces, lo que quiero que piensen cuando ven un paciente con hiperprolactinemia que trae su estudio del laboratorio elevado, ¿cuál es la presentación clínica que motivó a que se hiciera ese estudio? Quiero que también recuerden siempre que la prolactina es una hormona de estrés. No hay que pedirla si no hay una clara indicación o sospecha de pedirla, porque si no, un paciente se va a someter a varios estudios innecesarios por una mala realización de este estudio de prolactina. En la mujer, la presentación común, como decíamos, hablando un poquito del hipogonadismo que produce, oligoamenorrea, amenorrea, va a haber galactorrea en un 30-80% de las mujeres, infertilidad, lo que decíamos del estímulo que hace la prolactina sobre las suprarrenales aumentando los andrógenos, y ahí que puede tener una clínica de acné, hirsutismo, dispareunia, osteopenia. En el hombre, lo que comentábamos, la disminución del líbido, impotencia, infertilidad, también el deterioro óseo y ginecomastia y galactorrea. La presentación de ginecomastia y galactorrea es bien sugerente de una presentación de un prolactinoma en los hombres. Los hombres son muy pocos de consultar por una disfunción eréctil realmente en las consultas médicas. Entonces, la presentación de un prolactinoma en los pacientes masculinos es de síntomas ya de efecto de masa con una presentación más tardía, donde va a haber alteración del campo visual, dolores de cabeza, pérdida de agudeza visual, alteración de pares craneanos, síntomas de déficit de otras hormonas hipofisarias y una apoplejía hipofisaria. Quiero mencionarles un estudio muy importante en relación de la hiperprolactinemia. Es un estudio bastante referente en cuanto a este tema, es un estudio brasilero, tiene una casuística muy importante de 1.234 pacientes y a pesar de que es del 2008, se sigue aún haciendo artículos 2000 actualizados basados en este artículo, donde ellos vieron que la presentación más del 50% de lo que es la galactorrea, amenorrea, era por los prolactinomas, siendo lo más común el microprolactinoma. Yo no quiero que se lleven el concepto de que cada vez que vean una prolactina alta van a pensar en una masa hipofisaria solo porque el estudio brasilero dice que el más del 50% es así. Porque estos estudios son hechos en hospitales referentes donde les van a llegar más casos complicados, más cosas hipofisarias. Quiero que piensen en un diagnóstico diferencial descartando causas fisiológicas, causas farmacológicas y de ahí pensar en las causas patológicas. Yo les decía que de pronto es más común que nuestra paciente esté embarazada. Descartar el tema de la lactancia, porque pedimos de forma muy precoz una prolactina cuando debería ser realizada 6 meses luego de culminada la lactancia. El estrés, no se conoce muy bien el mecanismo, pero parecería ser que la serotonina está aumentada se aumenta en algunas situaciones de estrés y pudiera inhibir a la dopamina y esto aumenta la prolactina.
El ejercicio también no se sabe muy bien, el mecanismo parecería ser muy similar por este aumento de serotonina. El sueño, como comentábamos, fisiológicamente aumenta la prolactina y las relaciones sexuales. En el estudio brasilero, la segunda causa que ellos vieron luego de los prolactinomas era el uso de los fármacos. El 14.5% de las hiperprolactinemias fue por este motivo, por los medicamentos, donde el 35% eran debido a los antidepresivos y a los neurolépticos. Cuando hablamos de medicación que producen aumento de la prolactina, tenemos toda una lista. Ustedes van a ver la literatura, pueden tener muchísimo más medicación incluso de lo que dice aquí, pero yo les he marcado estos 4 medicamentos: haloperidol, risperidona, estos 2 antipsicóticos que se usan de forma habitual y que pudieran producir aumentos de prolactina hasta por arriba de 200. El mecanismo de acción de estos medicamentos es también por una inhibición de la dopamina. Y estos agentes prokinéticos, como la metoclopramida y la domperidona, también puede elevar más de 200 miligramos la prolactina. Y lo que, acuérdense a lo que comentábamos, que produce un bloqueo del receptor de la dopamina. Otros medicamentos de uso común, la fluoxetina, el verapamil, los estrógenos, y también debemos de consultar en nuestro paciente los hábitos tóxicos, consume alcohol, drogas, marihuana. Pero cuando nosotros tenemos una sospecha de una hiperprolactinemia farmacológica, viene el paciente con una prolactina de 40, 50, preocupado, un paciente que toma medicación psiquiátrica, hay que explicarle que lo más probable es que esto sea debido a su medicación y que no vamos a hacer absolutamente nada y vamos a hacer una vigilancia de esa prolactina. Haciendo la vigilancia, nosotros podemos tener 2 situaciones: que la hiperprolactina venga subiendo en el tiempo o también que nuestro paciente comience a tener síntomas de hipogonadismo. Entonces hay que conversar con el médico psiquiatra y determinar si podemos o no suspender el fármaco. Si podemos suspender el fármaco, vamos a repetir la prolactina en unos 3 a 4 días. Y si efectivamente hay un descenso de la prolactina, hemos diagnosticado una hiperprolactinemia por fármacos. Pero si no es seguro, el psiquiatra dice no, puede tener un brote psicótico, vamos a pedir una resonancia para descartar una imagen celar. Ahora, hablando de las causas patológicas en hiperprolactinemia, también se nos abre otro listado enorme de diagnóstico diferencial, donde quiero rescatar las enfermedades sistémicas endócrinas, como el hipotiroidismo primario, la insuficiencia suprarrenal y el síndrome de ovario poliquístico. También otras causas no endocrinas y sistémicas también, como la insuficiencia renal, la cirrosis, la epilepsia, enfermedades hipotalámicas, como el craniofaringioma, la cabeza es uno de los que más produce aumento de prolactina, y sin duda las enfermedades hipofisarias, prolactinomas, acromegalia. La acromegalia no solo produce hormona de crecimiento, sino que en un 30-40% pudiera producir aumento de la prolactina. También cuando nosotros nos referimos a esto de trastornos del tallo, desconexión de tallo, recuerden lo que comentábamos, que la dopamina debería pasar este sistema del hipotálamo hasta la hipófisis anterior. Todo aquello que afecte a este tallo, sea una masa hipotalámica, una masa a nivel de hipófisis, o sea, alguna lesión a nivel de este tallo, sea por alguna enfermedad infecciosa, infiltrativa, va a causar aumento de la prolactina. Entonces, los trastornos de tallo, efectivamente, inflamatorios, hipofisitis, sarcoidosis, histiocytosis. También las causas neurogénicas, lesiones, todo lo que irrite la pared torácica, porque esto hace una afectación a nivel de la vía aferente espinal y llega al hipotálamo. Todo lo que irrite mi tórax, pacientes que han tenido herpes zóster, que tienen tatuajes, piercing, que han tenido quemaduras en el tórax, trauma de tórax, va a producir aumento de prolactina. Hoy en día tan popular que está volviendo la cirugía de prótesis mamaria.
También tenemos causas idiopáticas, producción ectópica de prolactina por otros tumores y la macroprolactinemia. Entonces, en el estudio de Vilar del grupo brasilero, ellos que tuvieron, como repito, más del 50%, los prolactinomas, a la cabeza microprolactinoma. Segunda causa fueron las causas farmacológicas. En la macroprolactinemia en tercer lugar y en cuarto lugar, en empate, el hipotiroidismo y los adenomas hipofisarios no funcionantes. Entonces hablemos del prolactinoma. Es la causa, es el adenoma hipofisario más común, se produce en un 50% de todos los otros adenomas. Tiene una prevalencia estimada de acuerdo a la población estudiada entre 25 a 63 por 100.000. Tiene una incidencia de 2 a 5 nuevos casos por cada 100.000 habitantes al año. Lo más común es la presentación de microprolactinoma, es decir, menos de 1 centímetro. Entre mujeres, las edades de presentación entre 25 a 44 años y en los hombres, alrededor de los 50 años, es un macroprolactinoma, la presentación más clásica, es decir, más de 1 centímetro. El prolactinoma es un tumor esporádico en la mayoría de los casos, pero también puede estar relacionado con neoplasia endocrina tipo 1 o los adenomas familiares, en un 5%. Quiero que vean esta imagen hipofisaria, donde tenemos el quiasma óptico, el tallo hipofisario, la hipófisis, seno cavernoso, el seno esfenoidal. Esta es en T2 con el contraste, donde vamos a ver hiperintenso, ¿no? Este es un corte sagital, tenemos el quiasma óptico, tallo hipofisario, adenohipófisis, la neurohipófisis hacia atrás, siempre hiperintensa. Entonces, esta es la imagen de un microprolactinoma, aquí no hay contraste, es isointenso, se pierde, y esto es ya con contraste donde vamos a ver una lesión hiperintensa. Al contraste, los adenomas hipofisarios son hipointensos. Este es un macroprolactinoma que está con contraste, donde vemos la invasión que hace a nivel supracelular y también a nivel de senos cavernosos. También el tema de la macroprolactina. La macroprolactina fue la tercera causa de hiperprolactinemia. ¿De qué se trata la macroprolactina? Yo les decía que tiene alto peso molecular y que no es activa. ¿Pero qué es lo que sucede? Que es la misma hormona de la prolactina, pero ligada a la inmunoglobulina. Puede estar ligada a la inmunoglobulina G o ligada a inmunoglobulina A. Al estar ligada con estas inmunoglobulinas, no puede actuar sobre el receptor. Por eso es que no debe de tener actividad biológica y nuestro paciente no debe tener síntomas. También puede estar la prolactina agrupada y dar esta presentación de macroprolactina. Siempre debe ser muy bajita estas diferentes isoformas, menos del 10%. Cuando hay un aumento de esto, hablamos de una macroprolactina. Más del 60% se define como macroprolactina. En diferentes estudios europeos es muy diverso los porcentajes de causa de hiperprolactinemia y macroprolactina, pudiendo ser entre 8% hasta incluso un 42% de las causas de hiperprolactinemia. ¿Cómo vamos a determinar esto? A través de un estudio de laboratorio que se llama precipitación por polietilenglicol. ¿De qué se trata esto? Como la macroprolactina tiene alto peso molecular, hagan de cuenta que se asienta, se precipita. Al precipitarse, todo el sobrenadante va a ser prolactina monomérica. Si yo tengo menos del 40% de prolactina monomérica, esto es una macroprolactina. Si yo tengo más del 60% de recuperación de la prolactina monomérica, esto es prolactina nativa y no hay macroprolactina. Cuando tenemos una zona gris entre el 40 y 60%, debería realizarse otro estudio que es cromatografía en gel, que realmente es el gold estándar para la determinación de macroprolactina. El tema es que es un estudio de laboratorio más costoso. En medicina 2 y 2 no son 4.
Cuando yo les digo la macroprolactina no es biológicamente activa, resulta que Lucio Vilar presenta una casuística de 100 pacientes que tienen macroprolactina, pero tuvieron síntomas. El 26% de estos pacientes tuvieron desórdenes menstruales, el 13% tuvieron galactorrea, incluso 3% tuvieron ambas situaciones médicas. Entonces, ¿qué sucede? Que la macroprolactina pudiera estar asociada también con otras enfermedades. Toca descartar que no esté también molestando un hipotiroidismo, tener otra causa. Y también, ¿se acuerdan que les decía que hay una macroprolactina dada por la agrupación de la prolactina? Parece que se disocia también esta prolactina y pudiera tener efecto biológico y dar síntomas. En cuanto a hiperprolactinemia e hipotiroidismo, el hipotiroidismo es una entidad muy común en nuestro medio. Nosotros hay ciudades con déficit de yodo, hay mucha población que también, en zonas que no hay déficit de yodo, hay más bien una presentación autoinmune del hipotiroidismo, la tiroiditis de Hashimoto. No deja de ser una patología muy frecuente que se puede ver hasta en el 10% de las mujeres por arriba de los 50 años. Y tiene un efecto directo, decíamos, entre los estimulantes del eje del lactotropo, que la hormona liberadora de tirotrofina directamente actúa sobre el lactotropo y va a aumentar la prolactina. Se ha visto que el 40% de nuestros pacientes con hipotiroidismo primario pueden tener aumento de prolactina. Incluso los pacientes con hipotiroidismo subclínico también pudieran tener este aumento de la prolactina. Quiero que vean la imagen de esta hipófisis a manera de abombada, difusa, agrandada. Es el efecto de la TRH sobre el tirotropo y también este efecto secundario de la TRH sobre el lactotropo que hace el estímulo del aumento de esta glándula. Y posteriormente la imagen, luego del tratamiento de levotiroxina, se trata de un hipotiroidismo primario, luego del tratamiento con levotiroxina, cómo vuelve a su tamaño normal. En cuanto al ovario poliquístico e hiperprolactinemia, una de las características del ovario poliquístico es el aumento de los estrógenos. Este aumento de los estrógenos, que hace dos efectos, aumenta directo sobre el lactotropo, un efecto directo con el aumento de la prolactina y también inhibe la dopamina. Tenemos que va a causar, en 1980 se decía que el 7% de las mujeres con ovario poliquístico van a tener prolactina elevada. Posteriormente, otros estudios en el 2007 y 2015 no encontraron relación entre hiperprolactinemia y ovario poliquístico. Este es un poquito del estudio de Polonia que se presentó en el 2015, donde ellos valoraron pacientes con ovario poliquístico, sin ovario poliquístico y les midieron cada 3 horas la prolactina. Ustedes ven de forma normal sube la prolactina de la noche, no hay diferencia entre los dos patrones. Ellos no encontraron diferencia de prolactina entre el ovario poliquístico. Hay que tomar con pinzas también esto porque es una población reducida de más de 100 pacientes y no encontraron una relación entre ellas. En cuanto a la hiperprolactinemia e insuficiencia suprarrenal, decíamos la disminución de los glucocorticoides. El cortisol es una hormona que va a inhibir el gen y la expresión de la prolactina. Al inhibidor vamos a tener el aumento de la misma. Entonces, los pacientes que tienen una enfermedad de Addison con esta disminución del cortisol van a tener el estímulo para aumentar la prolactina. Esto se va a regular solo con la medicación que reciba el paciente del Addison con sus corticoides. Patologías como la insuficiencia renal, hay una disminución de la depuración de lo que corresponde a la prolactina, haciendo que recircule y se encuentre más aumentada y va a tener mayor efecto. Es común que estos pacientes con enfermedad renal tengan un hipogonadismo, incluso pudieran tener ginecomastia. El 30% de los pacientes con enfermedad renal pudieran tener hiperprolactinemia y también un 80% incluso de los pacientes que se encuentran en diálisis.
En cuanto a la enfermedad hepática, la cirrosis también, alcohólica y no alcohólica, en la cirrosis alcohólica un 16, hasta incluso un 100% de los pacientes tienen prolactina elevada, que se explica en parte por un efecto también de la dopamina que se ve inhibida y también por un aumento de los estrógenos en los pacientes que tienen enfermedad cirrótica. Y en cirrosis no alcohólica, en un 5 o un 13% de los casos pueden tener hiperprolactinemia. De forma general, la valoración del paciente con hiperprolactinemia, tenemos que ver la presentación clínica, el motivo de la consulta. No, porque quiero hacerme una valoración hormonal. No. Recuerden, el tema de prolactina es una hormona de estrés que puede dar más a confusión y a estudios innecesarios en pacientes que son totalmente normales. La presentación clínica clásica es el hipogonadismo, galactorrea, menorrea a la cabeza en las mujeres. En los hombres, el tema de disfunción eréctil, hay que consultarlo. El paciente muy pocas veces nos lo va a comentar. Una historia clínica completa, antecedentes familiares, antecedentes personales, sufre de enfermedad psiquiátrica, tiene gastritis, los hábitos, el alcohol, el consumo de drogas. También un examen físico completo. Si decimos que una causa muy común puede ser el hipotiroidismo, vamos a revisar si tiene bocio, piel seca, caída de cabello, uñas quebradizas. O también el tema de edema de miembros inferiores, si tiene ascitis, arañas vasculares, tinte ictérico. Hacer una evaluación física adecuada a nivel de pared torácica. Decíamos que todo lo que lesione mi pared torácica también es un estímulo para la prolactina, para inhibir, a estimular a nivel del hipotálamo. Si tiene piercing, si tiene tatuajes, si tiene alguna lesión por herpes zóster. Hay que descartar las causas fisiológicas. Si tiene una menorrea, descartar embarazo. Y si estamos seguros de que esto es un hipogonadismo que amerita pedir la prolactina, la pedimos. ¿Qué solicitamos? No solamente vamos a solicitar la prolactina, sino la función hepática, la función renal, TSH para determinar hipotiroidismo y descartar el embarazo. Debe de cumplirse ciertas condiciones para poder medir la prolactina. También decíamos que la prolactina tiene un estímulo del estrógeno. Entonces, vamos a tener prolactinas más altas en el momento de la ovulación. Se recomienda medir prolactina del día tercero al quinto día de regla, que es la fase folicular temprana, donde vamos a tener una prolactina adecuada. Se toma en ayunas, sin estimulación mamaria, no coito 48 horas antes, no ejercicio 30 minutos antes, no estrés. Incluso el estrés de la venopunción, si es una extracción sanguínea dificultosa, pudiera elevar la prolactina en valores entre 40 a 60 nanogramos. Un solo valor de prolactina tampoco es suficiente para un diagnóstico, salvo que sea una prolactina bien elevada, pero deberíamos tener más de una medición para poder decir que existe una hiperprolactinemia. El valor de la prolactina me puede orientar a pensar a la causa de esta prolactina alta. Si mi prolactina es alta de 200 a 1000, sin duda voy a pensar en un macroprolactinoma. Los macroprolactinomas pudieran tener elevaciones de 10.000, 20.000 de prolactina. Y un microprolactinoma si está entre 100 a 250. Pero quiero que vean que entre 25 y 100 pueden ser muchas las causas. Un adenoma hipofisario no funcionante, comentábamos las causas farmacológicas, un hipotiroidismo primario y también la macroprolactinemia. Entonces, yo tengo más de 250 de prolactina, ¿viene el estudio? Sí, puedo pensar, hay un posible macroprolactinoma. Pero pregunten sobre estos 4 fármacos también, la risperidona, haloperidol, metoclopramida, domperidona. Si está entre 100 a 250, puede ser un microprolactinoma, pero recuerden que un 25% de los microprolactinomas también pueden tener secreción menor a 100. Y entre 25 a 100 vienen todas las demás causas, pensar en las causas sistémicas endocrinas, no endocrinas, macroprolactinemia, los adenomas no funcionantes y lo que comentábamos, todo lo que afecte al tallo hipofisario. ¿Cuándo vamos a solicitar una resonancia de hipófisis?
Yo sí quisiera que la solicitud de una resonancia de hipófisis sea a partir de lo que es la valoración del endocrinólogo. Pero tenemos médicos internistas muy bien formados que, habiendo realizado una valoración adecuada, descartando causas fisiológicas, descartando causas sistémicas, endócrinas y no endócrinas, descartando causas farmacológicas y teniendo una prolactina por arriba de 100 y con síntomas de dolores de cabeza, molestias visuales, está muy bien que se solicite una resonancia de hipófisis simple y con contraste de gadolinio. Pero recuerden algo también, el 10% de la población adulta pudiera tener un incidentaloma hipofisario. Es decir, un adenoma en la hipófisis que no tiene ninguna relevancia clínica. Hay que también, cuando nosotros tenemos las masas a nivel de hipófisis, podemos estar ante un adenoma no funcionante o ante un macroprolactinoma, que es lo que tengo, y a veces nos orienta el valor de prolactina. Yo les decía que el adenoma no funcionante va a estar dado por la alteración del tallo, no deja pasar la dopamina y sus valores son menores a 100. Y el macroprolactinoma es por arriba de 200. Pero para complicar esta evaluación existe un método, un fallo en el método de la medición de prolactina que se llama efecto Hooke, que hace que falsamente un valor alto de prolactina salga bajo. ¿De qué se trata este efecto Hooke? Este efecto Hooke se lo ve en los métodos inmunométricos, donde se debe de formar este sándwich a partir del antígeno. Pero yo tengo tanto antígeno que va a unirse al anticuerpo de captura y también va a adherirse al anticuerpo de señal. Y son muy pocos los que quedan formados de sándwich para poder hacer la medición. Cuando voy a hacer la medición, resulta que tenía mucho antígeno de prolactina, pero solo quedó medido 1. Este efecto Hooke se debe de sospechar cuando yo tengo una masa grande hipofisaria y me da un valor de prolactina o normal o muy bajo, ¿no? Normal o normal menor a 100 en una masa grande. Y para poder determinar esto hay que pedir una dilución de 1 en 100. Y también tenemos una situación al revés, que exista algo, un antígeno parecido a la prolactina que se meta y forme y haga este sándwich. Entonces, antígenos como los anticuerpos endógenos incluyen anticuerpos heterófilos, anticuerpos antianimales, autoinmunes, anticuerpos inespecíficos, factores reumatoideos, que al tener similar estructura con la prolactina pudieran reaccionar de forma cruzada con estos anticuerpos empleados en el inmunoensayo. Y aquí nos va a dar falsamente alto. En el 2017 también la FDA dio una alerta acerca de la biotina. La biotina es un suplemento nutricional muy común y también pudiera interferir en estos tipos de ensayos inmunológicos y dar prolactinas altas. Entonces, vean lo sencillo que es este cuadro de valoración de hiperprolactinemia. No, para nada. Es muy compleja la valoración de la hiperprolactinemia. Y vean el tema de que las guías recomiendan hacer tanto el descarte con el screening de macroprolactina. Les hago un poquito más claro el panorama. Haciendo screening de macroprolactina, si así bien lo podemos hacer, tenemos 3 situaciones que van a ocurrir. Que mi resonancia salga normal. Si mi resonancia sale normal y tengo macroprolactina alta, es una macroprolactina. Pero si tengo aumento de la prolactina monomérica, estamos ante una hiperprolactinemia idiopática. Si yo tengo un microadenoma y tengo prolactina monomérica alta, es un microprolactinoma. Y si yo tengo un microadenoma, pero tengo aumento de macroprolactina, tengo 2 situaciones. Tengo una macroprolactina con un adenoma hipofisario no funcionante. Si tengo una masa que es un macroadenoma y tengo elevación de la prolactina monomérica, tengo un macroprolactinoma. Pero cuando tengo macroprolactina elevada
y una prolactina monomérica que yo les decía menor a 100, toca descartar efecto Hooke, porque pudiera estar ante las dos situaciones, o es un macroprolactinoma o son las macroprolactina con un adenoma no funcionante. Entonces, yo les decía que la resonancia te puede dar cualquier cosa y ante cualquiera de estas cosas te va a tocar derivar al endocrinólogo. Entonces, por eso la importancia que sea el endocrinólogo quien solicite, si así se amerita, la imagen de hipófisis. El tratamiento va a estar de acuerdo a la causa, la edad y la clínica del paciente. Vamos a tener 4 escenarios clínicos, ya descartando las otras enfermedades en relación, viendo el tema de los prolactinomas y cuándo vamos a derivar al endocrinólogo. El macroprolactinoma siempre va a tener un manejo médico, el agonista dopaminérgico de elección cabergolina. Los microprolactinomas van a tener medicación de acuerdo a la sintomatología de nuestro paciente, la clínica, lo que buscamos con nuestros pacientes. El microprolactinoma generalmente no se medica porque la evolución de micro a macro es muy mínima en un 7% de los casos. Incluso la normalización de prolactina sin tratamiento ocurre en un 30% de los microadenomas. No se medica un microprolactinoma en pacientes con menopausia. Y salvo que nuestra paciente tenga alteraciones hipogonadales, amenorrea, galactorrea, infertilidad, disfunción sexual, la medicamos. Incluso si solo presenta la alteración del ciclo menstrual, si no busca embarazo, es paciente psiquiátrica, es preferible dar estrógenos. La macroprolactina nunca la medicamos. La hiperprolactinemia idiopática se va a medicar también de acuerdo a la clínica de nuestro paciente. Si tiene síntomas de hipogonadismo, si busca fertilidad, y si no busca fertilidad y solo queremos regular los ciclos menstruales, podemos usar estrógeno. El agente dopaminérgico usado en los prolactinomas es la cabergolina. La cabergolina se puede dar en dosis de 0,25 a 0,50 miligramos. Tiene una vida media bastante larga, por eso solo es necesario dar 1 o 2 veces por semana. La dosis máxima, de acuerdo a la literatura, es de 2 miligramos por semana, pero se puede dar dosis muy superiores dependiendo de nuestro paciente y de la evolución del prolactinoma. Tiene una normalización de prolactina en un 86% de los casos. Y bueno, ¿hasta cuándo vamos a medicar nuestro prolactinoma? ¿Hasta cuándo vamos a dar cabergolina? Las guías en el 2011 nos indican que por lo menos más de 2 años de tratamiento, que debe de tener una prolactina normal y que no debe haber imagen visible, no tumor visible por la resonancia. Pero a pesar de esto, hay un riesgo de recurrencia bastante amplio que puede ir del 23 hasta incluso el 78%. Otro estudio, este es un estudio un poquito más actual, pero pequeño, con una casuística de 89 pacientes con prolactinomas. Es un estudio de Seúl, en Corea del Sur, donde ellos dicen que es mejor seleccionar al paciente que le vamos a quitar el agente dopaminérgico. Y ellos encontraron una buena remisión del 66% cuando cumplían estos 3 criterios. Tumor no visible, la prolactina exigían que sea menor a 1 durante el tratamiento y que por lo menos más de 6 años de tratamiento. Para que se lleven los mensajes a casa en cuanto a la hiperprolactinemia. Como conclusión, el síndrome galactorrea-amenorrea es la presentación más frecuente de la hiperprolactinemia en el 70-75% de las mujeres. Es importante tener más de un valor de prolactina. Esta prolactina debe de ser realizada en condiciones adecuadas para la venopunción. Si bien los estudios indican que la principal causa de hiperprolactinemia son los prolactinomas hasta en un 58%, previo a solicitar una resonancia hay que descartar otras causas, embarazo, hipotiroidismo, causas farmacológicas, insuficiencia renal y hepática, y que la hiperprolactinemia es un desafío clínico ante la presencia de casos de macroprolactina, que es la tercera causa entre la hiperprolactinemia, la cual puede dar síntomas alrededor de un 40% de los casos.
Y de paso también tenemos los fallos en los métodos inmunométricos como el efecto Hood, los anticuerpos endógenos y la biotina. Se sugiere que sea el especialista endocrinólogo quien solicite imágenes hipofisarias en aquellos valores de prolactina entre 25 a 100 para su mejor interpretación. Quiero agradecer su atención y muchas gracias a la sociedad por la invitación.